Senyor Fran Artiga, bon dia, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Podríamos estar mejor, pero estamos bien. Bueno, ya es mucho. Si estamos, ya es mucho a veces. Luis Cortés, bon día. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bueno, dentro de todo bien. Creo que hoy, para lo que es el fútbol femenino, puede ser un buen día. Correcto. Y hay que buscar las buenas noticias de cada día. Totalmente. Yo creo que el hecho de que Alexia por segundo año se lleve este Balón de Oro significa el buen trabajo que habéis hecho en estas últimas temporadas en Can Barça, Luis. Sí, trabajo de muchísima gente y desde hace muchos años. Creo que es un trabajo que viene de lejos, que por supuesto Alexia es la que tiene más culpa de todo, porque es ella, está claro, pero sí que desde el club, toda la gente que ha ido pasando, ¿no? Desde Xavi Llorens, Fran Sánchez, pues yo como entrenador después, pero toda la faena, trabajo de club y que se está haciendo y que se seguirá haciendo, espero, es muy bueno que haya premios como esto, porque al final lo que hace es fortalecer o dar este feedback positivo para decir, vais por el buen camino, seguir trabajando. Totalmente. No nos vamos a precipitar, pero todo apunta que esta tarde-noche, la buena de Alexia va a levantar ese segundo Balón de Oro femenino para el Barça. Així d'entrada, a veure, espérate un momento, el presidente Laporta sí viaja finalmente, el plan a primera hora de la mañana era que no, y situaciones personales han quedado resueltas y sí viaja, ¿eh? Está contando también ahí Toni Juan Martí, Carlitos Monfort también nos confirma que ya está. A veure... vale. Ya está situado. Vale, perfecto. Me dice Carlos Monfort que ya está preparado para coger estas imágenes de la salida de la expedición del Barça, que en breve va a ir para París. Frank, sensaciones, señor Artiga. Sensaciones, por cierto, la gente aplaudiendo sus auriculares. Artiga, histórico esto, la gente ya lo... Ya era hora, ya era hora. Lo aplaude todo. Gigantes también lo aplauden todo. ¿Qué sensaciones tenemos? Pues malas, ¿no? Malas porque si nos dicen antes del parón de selecciones que hoy estaríamos como estamos, pues no lo hubiéramos creído. Y era una temporada muy ilusionante hasta entonces, pero la verdad que la realidad es que el equipo ha ido decreciendo y más allá de errores arbitrales en algunos partidos, pues la verdad que hay que hacer autocrítica y un reset, ¿no? Creo que hacer un reset porque si no, pues seguiremos decreciendo y al final yo creo que ayer tuvo que ser un punto de inflexión y empezar a cambiar algunas cosas. Luis. Bueno, muy de acuerdo con Fran en cuanto a que la situación no es buena, ¿no? Y yo creo que así como el barcelonismo, muchas veces nos hemos protegido y nos hemos refugiado en el cómo, ¿no? En la manera, en el estilo, es que ahora estamos en un momento en que ni los resultados ni el cómo no es positivo, ¿no? Entonces sí que hay que cambiar cosas, pues porque seguramente el cómo te llevará a tener buenos resultados, pues que ahora mismo el juego del equipo no es bueno, no se ve un equipo ordenado, no se ve una actitud de los jugadores que te ayuda a pensar de que los partidos se pueden ganar. Entonces esta sensación es la que a mí me preocupa más, ¿no? O sea, el perder, al final puedes perder en el Bernabéu, sí, puedes perder y no pasa nada y es un resultado que puede pasar. El problema es que no compitas el partido, ¿no? O que no tengas opciones de ganar el partido. Eso es lo que preocupa más. Pero claro, habéis hablado de actitud, habéis hablado del cómo. Empezamos a desarrollar cosas que tienen que girar completamente. Artiga, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Ese punto de inflexión, ¿por dónde pasa ese cambio que tiene que hacer el Barça de Xavi en los próximos partidos? Bueno, primero voy a decir que soy pro Xavi completamente, o sea, creo en el míster. Yo creo que no te tienes ni que justificar, Fran, porque al final la gente que se tome que Fran, Luis o los que entren aquí y digan su opinión no quieren decir ni que van a favor ni que van en contra. Simplemente dais vuestra opinión y no nos tenemos que justificar por la opinión que tengamos. Vull dir que amb això pots estar tranquil. Me parece bien que lo digas, pero que al final tú vas a hablar desde el punto de esa libertad que tienes. No, que está muy bien, pero vull dir que aquí la gente no diga, no, es que Fran no va a rajar de Xavi porque no sé qué, o no va a rajar del otro porque no sé cuánto, porque ya he leído alguna rata en el chat que dice, no, es que Artiga no le va a pegar un palo a Eric porque Eric tiene mucha amistad con Artiga y no le va a pegar un palo. Bueno, pues a lo mejor
te está hablando también desde un punto de vista técnico, que lo conoce y que lo ha visto durante muchos años y que sabe, como todo el mundo, que hay días que tienes días malos. Porque al inicio de temporada no escuché a una puñetera rata que rajara de Eric García los primeros partidos de la temporada porque el chaval estaba bien. Que la ha cagado, efectivamente. Que estuvo muy mal ayer, estuvo muy mal. Pero de aquí a allá hoy, querer matar a Eric García, Joan, pues hostia, calma Koundé. Perdón, Artiga, es que ando caliente desde ayer por la tarde. Sí, es que al final, si personalizamos en algunos jugadores lo que está pasando, nos vamos a equivocar. Porque yo creo que ha llegado un punto que es mucho más que esto, sino que hay que hacer autocrítica y sobre todo hay que preguntarse lo que estás haciendo y lo que viene repitiéndose continuamente y sobre todo cuestionarte como entrenador, si eso me pasase a mí, que es en lo que yo creo firmemente desde el primer día y no cambio y los resultados cada día y el juego es peor, ¿no? Y ahí podríamos poner muy ejemplos, ¿no? El tema de los extremos, que sean, claro, el juego interior. Podemos rajar mucho de Busi, por ejemplo, pero ¿por qué Busi se encuentra en estas situaciones tan desajustadas en el centro del campo? Son tantas cosas que no van mejorando que si personalizamos lo que está pasando en ciertos jugadores, yo creo que va más allá y es más de una autorreflexión de, en general, lo que está pasando en el equipo, que no tiene juego interior, que lo que más, por mucho que los extremos también, pero lo que más identifica nuestro juego es nuestro juego interior de todos los equipos y el Tiroso también, y hemos visto que ha habido partidos, no este último solo, que entre Pedri y Gavi se pasaron el balón una vez, por ejemplo, y estas son cosas muchas más profundas que decir que Eric, Pedri o Busi no están en un buen momento, ¿no? Por eso el primer paso para poner inflexión es cuestionártelo todo, absolutamente todo, para dar este cambio total al equipo. Luis, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? Y después volveré, aquí he apuntado aquí 2-3 conceptos que ha dado Artiga que quiero desarrollar. Es jodido en estos momentos como entrenador porque tampoco puedes caer en la tentación o el problema de cuestionártelo todo. O sea, está claro que no estás bien, es cierto, pero al final estás en un proceso. O sea, tampoco puedes ir dando tumbos de un lado a otro, cambiando 1000 cosas o cambiando el 90% de las cosas del equipo para ir probando cosas y a ver cuál es la solución que te va a dar resultado. No, o sea, al final tú tienes que creer en unas ideas que son innegociables o en unas cosas que tú como entrenador también debes tener esos principios como muy arraigados y protegerlos, porque también será la única manera de convencer a los jugadores de que esa es la mejor manera, pero sí que es cierto que hay cosas que te debes cuestionar y que a partir del análisis de los partidos, de lo que vas viendo, de lo que te proponen los rivales, de las estadísticas que vas recibiendo en cada partido, de las sensaciones de los jugadores, creo que es muy importante también tener ese feedback de jugadores, porque seguro que Busquets te puede dar un feedback muy interesante de los últimos partidos donde seguramente se habrá sentido muy solo en medio campo, con mucha distancia entre líneas, ¿no? Yo miraba esta mañana, revisaba en Y Scout el report de estadísticas post partido, ¿no? O sea, la distancia entre líneas del Barça, la longitud media entre las líneas, es de 60 metros durante el partido, como media de todo el partido. Es mucho. O sea, para un equipo como el Barça es mucho. Sí que es cierto que si hay que contextualizar, pues las estadísticas son solo un número, ¿no? Y estás atacando mucho tiempo, donde te interesa seguramente tener el equipo más separado. Pero sí creo que uno de los problemas que tiene el Barça en los últimos partidos es precisamente esto, que está muy separado, ¿no? Y atacar separado está bien, pero tienes que viajar juntos. Es decir, cuando el balón ya está en área contraria, cuando está cerca de zona de finalización, tienes que juntar, porque si no, cuando pierdes balón, y lo decíamos el otro día en el casino, en el partido del Inter, ¿no? Que cada pérdida te pillaba con el equipo partido, el equipo muy separado, y cuando te planteas estos cambios que decíamos como entrenador en estos momentos, para mí lo primero es empezar por defender bien. O sea, vamos a defender bien. Y a partir de aquí ya iremos construyendo el ataque. Al final, jugadores para atacar tienes muchísimos. Y ya encontrarás la manera de atacar bien. Pero vamos a ir todos a una para defender bien o para prepararnos bien para defender mejor. Entonces, a partir de aquí, creo que deberíamos o yo empezaría en mi situación, empezar por aquí. O sea, ¿cómo vamos a defender mejor? O cómo vamos a estar mejor organizadas para defender mejor. Y ya iremos introduciendo el cómo atacar. Claro, y si tenemos que defender y los problemas están ahí, en el inicio de jugada, nos guste o no nos guste, has tenido 3 bajas muy importantes, como las de Araujo, como las de Koundé y como la de Christensen,
y has tenido que inventarte ahí unas defensas, pues que también han provocado que seguramente la confianza no sea la misma. Que no sea la excusa, puede ser que no sea la excusa, pero cogiéndonos a esto, claro, 60 metros entre líneas, más o menos, Artiga, claro, esto pensando en lo que siempre decimos, ese estilo del Barça, que a veces también lo tendríamos que reformular, o no voy a decir reinventar, pero sí mirarlo de otra manera, es mucha distancia entre líneas, Artiga. Sí, es mucha distancia y sobre todo para un equipo que quiere robar el balón solo al perderlo, ¿no? Quiere recuperar ese balón post pérdida, es imposible. Pero sí es cierto de que hay que empezar a defender bien, pero yo creo que defendemos mal por cómo atacamos, ¿no? Por esa verticalidad que tenemos en llegar a los extremos y esos extremos que continuamente finalizan jugada. Y el 80 o 90% sin éxito. Cuando digo éxito no digo en gol, sino en finalización. Entonces, claro, el pase va directo de interiores a extremo continuamente, se juegan unos contra unos o centros continuamente y estamos continuamente viajando prácticamente box to box, ¿no? Y en la previa del Inter lo apuntamos cuando nos preguntábamos si jugaríamos con 3 o con 4 y bueno, cuidado porque en las transiciones nos pueden hacer mucho daño y lo sé yo y no estudio los rivales, pero es que los rivales no te estudian y lo saben esto y saben esa verticalidad que tenemos y esa poca paciencia y cuando el balón llega a Ousmane o a Rafinha o el extremo que esté, nuestros interiores quieren llegar al área y esa pérdida, Busi está solo, las vigilancias defensivas estamos lejos y todo esto provoca que defendemos mal y que defendemos en esos 60 metros, que es una barbaridad para un equipo que lo que quiere es recuperar el balón post pérdida, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que nuestro problema defensivo son las transiciones que nos hacen, ¿vale? Y luego ya hay un tema de que yo creo que ayer el equipo, cuando empezó el partido, no se creía para nada que ese partido lo podía ganar. Las sensaciones eran malas de inseguridad debido al juego. Debido al juego es segurísimo. Pero llavors, Luis, la pregunta que yo me hago es, y que no me acaba de cuadrar, que me sigo preguntando, siendo Xavi el mediocentro que ha sido la historia del Barça, ¿cómo puede ser que esos interiores del Barça no tengan más protagonismo? ¿Es porque no acaban de entender lo que quiere o es que Xavi quiere jugar de otra manera y no lo entendemos? Es que a veces, y creo que esta semana, espero que algún compañero, si no puede ser Julio o Carlos, le pregunten de, Mister, buenos días, ¿tú, el Xavi Hernández futbolista, disfrutaría jugando en este Barça? ¿Y qué haría para intentar disfrutar en el juego de este Barça? Es una buena pregunta, pero es que como entrenador muchas veces nunca puedes estar en la cabeza del jugador para que tome la decisión que tú quieres desde fuera. O sea, no estás jugando al FIFA, no tienes un mando para dirigirlos y decirle, no, Gavi, no corras, calma, da dos pases fáciles, 2, 3, 8 veces y ya correremos o ya iremos hacia adelante cuando estemos todos más juntos o cuando realmente tengamos una buena opción de progresar, ¿no? O a Dembélé, o sea, tú no estás dirigiendo a Dembélé para decirle cuándo tiene que regatear y cuándo no es el mejor momento para regatear. Pues ahí sí que requiere un trabajo de al final enseñar o que el jugador interiorice cuándo hay que correr y cuándo no hay que correr tanto. Y creo que el Barça, y lo ha dicho Fran, y yo cuando he hablado del tema defensivo es el cómo te preparas para defender. Y la clave es esta, yo creo que se ataca de forma precipitada. Yo, el otro día contra el Inter lo decíamos, ¿no? O sea, el Barça no puede ganar un partido por pundonor, por el correr, por la actitud. No, porque no lo sabe, no lo ha hecho nunca. Y los jugadores no están preparados para esto. O sea, están preparados para ganar los partidos de otra manera. Pero es muy difícil ser jugador del Barça porque para ganar los partidos de esta otra manera, del modelo de juego del Barça, tienes que hacerlo muy bien. O sea, de la otra manera tú puedes hacer un mal partido y ganar una Champions. Con muchos malos partidos y ganar una Champions. Pero jugando como el Barça tienes que estar muy bien. Entonces tienes que estar muy preciso en los pases, pero no solo en no fallarlo, sino en dar el pase adecuado en cada momento. O sea, el Barça ayer no estuvo mal a nivel de precisión de pases, no hubo muchas pérdidas. Pero sí que hay pérdidas en los momentos donde tienes que construir algo o tienes que crear una ocasión o tienes que jugar hacia adelante. O sea, creo que ahí
es donde hay más pérdidas, ¿no? Pero entonces somos esclavos, Luis, de la idea, del ADN, de esta forma de jugar. Si no tenemos los jugadores adecuados, a lo mejor tienes que ir a firmar unos jugadores muy específicos. Y a veces el entrenador también se tiene que adaptar a los jugadores que tienes. No sé, es que es tot una mica enrabassat y como somos els culers, con la forma y el estilo, es como que el estilo es innegociable. Pero eso es por eso es tan difícil buscar culpables o poner nombres a la situación. Para mí no tiene sentido buscar culpables. Los culpables están en la cárcel. O sea, aquí hay responsables y para mí la responsabilidad es... Algunos no, sí, algunos no. La responsabilidad es compartida entre mucha gente. O sea, claro, hay 3 lesionados en defensa, sí, pero no tenemos recambios. ¿De quién es culpa? ¿O quién es el responsable? Piqué no está bien, ¿de quién es culpa? ¿Es solo suya? Es que claro, al final, o sea, para mí buscar nombres, yo no lo haría. O sea, yo no lo voy a hacer. Yo hablo más como grupo, como Barça y como un contexto donde todo tiene relación entre todo, ¿no? Entonces, lo que decías de Xavi como interior, ¿se disfrutaría? Yo creo que no, en el contexto actual. Pero quizá como jugador, estando dentro del campo, cuando le llegara el balón, sería capaz de ponerle pausa cuando tocara, ¿no? O de lo que decíamos otro día del liderazgo dentro del campo. De que algún jugador tiene que ser capaz de, cuando te meten un gol, calma, vamos a hacer esto, vamos a seguir con el plan, vamos a juntarnos, vamos... No sé, creo que a mí me faltaba y me sigue faltando este liderazgo dentro del campo. Artiga, ¿somos esclavos de nuestra idea? Sí, pero es que yo creo que nuestra idea no es la que estamos ejecutando los últimos partidos. Si nosotros ejecutamos nuestra idea, nuestro estilo, bien, y perdemos, podríamos cuestionar nuestro estilo. Pero es que si nuestro estilo o nuestro ADN de juego no lo ejecutamos como deberíamos para ganar un partido, pues lo que está en cuestión es cómo ejecutamos, ¿no? El estilo en sí. Claro, es que yo veo que lo que está pasando un poco es que ponemos el 4-3-3 y esto es nuestro estilo. No, esto no es nada. Es que quizás no lo sé. No es mi plantilla, yo analizo un poquito como aficionado. Quizás no sacamos lo mejor de nuestros jugadores con esta estructura de 4-3-3. Yo creo, por ejemplo, que hay partidos que nos hace falta un centrocampista más. Como en otras épocas, poníamos a Iniesta de extremo, venía adentro, creaba superioridad y además nos hacía juntar. ¿Por qué? Porque ese jugador que te da esa superioridad, ese jugador participa. Porque meter a Sergio Roberto dentro como cuarto centrocampista y no recibir un balón, ese jugador que no recibe el balón no te junta, no te crea desequilibrio al equipo rival, no le hace nada. Se ponía allí, además súper largo, no recibía nunca un balón y el jugador que te da la superioridad, que se va de su posición natural, ese jugador es básico que reciba un balón. Porque ese pase y devolución de continuidad hace que el equipo rival pues le tengas problemas porque creas esa superioridad. Y yo creo que hay partidos como por ejemplo el de ayer, como el del Inter, que nos haría falta un cuarto centrocampista para tener más control del juego. ¿Perdemos un extremo? Bueno, pues para eso están los laterales también. Al final, estamos viendo que nuestros extremos muchas veces reciben y centran. Esto un lateral lo puede hacer. Al final, los únicos que nos están dando profundidad y amplitud en el equipo son los extremos. Y esto yo creo que eso nos hace muy previsibles. Por eso, cuestionar el estilo pensando en que es 4-3-3 y pasarse el balón, es que es mucho más. Es mucho más. Y yo creo que cuestionar el estilo, si se ejecuta bien, pero nos ganan, como ha pasado alguna época, que no hemos ganado más Champions, ok. Pero no es el caso. O sea, nuestro estilo no es que el balón en el tercer pase llega al extremo, el extremo centre. Esto es nuestro estilo. Bueno, a mí me dona la sensació que és un estilo com molt bàsic del futbol, ¿no? El balón extremo, pum, que cuelga el balón, que remate el otro. No ho sé, sin tener ni puta idea. Vull dir, no sé si això ho estudiàveu fa 20 anys o 25. En el fútbol mundial no hay tantos extremos como para superar las tácticas defensivas de hoy en día, ¿no? Esas líneas de 5, ese triángulo defensivo, que se van de 1 contra 1, pero tienen 1 contra 2. Hay muy poquitos. Y nosotros, por ejemplo, Ousmane tiene ese talento,
pero la toma de decisiones es mala. Entonces, ya es muy difícil. Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que cuestionar es cómo ejecutar el estilo. Está claro que de la manera que lo estamos haciendo no nos va a llevar al éxito porque está mal ejecutado. Estoy seguro. Cuando hablamos del cómo atacar, yo estoy muy de acuerdo con Fran en el tema de los extremos, ¿eh? O sea, al final, esta superioridad cualitativa del 1 contra 1 en el fútbol de élite ya es muy difícil. O sea, es muy difícil que un extremo se vaya 9 veces de cada 10 de su lateral. Esto no pasa. O sea, vamos a ser realistas, no hay estas diferencias. Sí, se va a ir Luis de su lateral, pero no de la cobertura o del triángulo defensivo. Claro. Entonces ya no te sirve. O sea, tienes que ir a buscar otras superioridades más posicionales o de otro tipo, ¿sí? Entonces, creo que va mucho más allá y al final el estilo, yo creo que no lo puedes negociar. Es cierto que tienes que matizar y puedes adaptar cosas en función, como hizo Luis Enrique cuando estuvo en el Barça, pues era un estilo distinto al de Guardiola seguramente, porque había matices y también adaptarte a lo que tienes. Pero es que ahora mismo el Barça no está jugando a lo que se presupone que es el estilo Barça y por eso seguramente estamos perdiendo. Porque claro, además, Luis, ayer cuando tú ves que ellos te vuelven a meter a Valverde, ¿no? Que de alguna manera te va a reforzar y que en el medio del campo tenían superioridad en muchos momentos, porque Valverde no paró, aparte de que es un caballo desbocado y que va por todos los sitios, pues ahí ellos todo el rato tenían esa superioridad en medio que tú no acabaste de maniobrar para que eso no pasara. Es cuando tienes que compensarlo, o metiendo un centrocampista más, o reduciendo la distancia entre líneas, para que esa superioridad no se manifieste o no sea tan evidente, ¿no? O sea, que ellos metan 4 contra 3 por dentro, si la distancia es corta entre líneas, no hay problema. El problema es cuando hay mucha distancia y estos 4 se pueden asociar y te pueden bailar como pasó en algunas ocasiones, que el Madrid tenía posesiones largas y piensas, esto no puede ser, o sea, no es normal. Entonces, estoy de acuerdo cuando Fran comentaba del poner un perfil de extremo, de venir hacia adentro, pero que no sea Rafinha como en la ida del Inter. O sea, hay que ir a buscar otro perfil de extremo que sepa hacerlo y que esté preparado para hacerlo. ¿Y lo tenemos, ¿no? en la plantilla? Pues yo no sé si Ansu estaría capaz. Fran conoce más a estos jugadores jóvenes de la Masía. Quizá Ansu es más capaz de entender el venir dentro. O quizá Gavi puede partir de fuera y venir hacia adentro desde el extremo. Es que yo creo que para buscar este control, si quieres este concepto de tener más control del juego, si pones a Ansu, conociendo a Ansu, no vamos a tener ese control del juego, porque a la que reciba va a querer finalizar. Con último pase, con jugada, con chut. Pero si pones a Gavi con la selección española en la Eurocopa jugó de extremo derecho. Y al final venía adentro, ¿vale? Jugaba en ese perfil más de interior, profundo, ¿vale? Que este jugador sí que cuando recibe el balón te da continuidad en el juego, te da control del juego. Y no es una ida y vuelta continuamente de ataque, defender, ataque, defender. Y yo creo que hay partidos que otros no, otros partidos con 2 extremos puros, que llegue el balón en transiciones rápidas, nos irá muy bien. Hay partidos que quizás necesitaremos esto. Viene en función del rival, viene en función del tipo de competición y yo creo que más allá de personalizar en jugadores, yo creo que hay que cuestionarse este tipo de cosas, ¿no? Si Busi, por ejemplo, en partidos top puede jugar solo de medio centro. ¿Que tiene que jugar? Yo estoy convencidísimo. Pero arropado. Estilo Barça bueno, sí, se puede decir estilo Barça, en el Mundial que ganó España, acabó jugando con Xavi Alonso. Y por eso que no nos confundamos con el 4-3-3 que es estilo Barça. Yo creo que hay que buscar la llave para tener el control del juego, tener la posesión, pero también, como decía Luis en el inicio, que la pospérdida, que nosotros cuando perdemos el balón vamos hacia adelante, estemos organizados y las distancias sean muy cortas como para recuperar ese balón. Porque a la que corramos 4 veces box to box, pasa lo que está pasando actualmente. Yo también tengo la sensación un poco de que Dembélé y Rafinha son unas piezas que los dos rinden más en una banda
que no. Y en la misma banda. Cuando los pones por la derecha es cuando tienen mejor rendimiento. Entonces son como un poco de piezas repetidas a banda y banda y que no acabas de encontrar lo que quieres. Claro, yo pregunto, no, es que darían más oportunidad a Ansu, pero Ansu no acaba de estar del todo fino. También hubieran dado más oportunidades a Ferran por una banda para que te atacara más por el medio. Esto ya son gustos, porque sabemos lo que hay con Ferran, ¿no? Pero a lo mejor sí que se tiene que intentar, como mínimo, esos dos extremos que tienes, que les has dado todas las oportunidades del mundo, pues a lo mejor vas a tener que empezar a decidir por uno de ellos y que no jueguen los dos tanto de entrada. No sé, pregunto. Quizás Bueno, sí, es que quizás sí. no tienen que jugar siempre los dos. O sea, bueno, no, quizás no, seguro que no tienen que jugar siempre los dos. Y sobre todo cuando las cosas no van bien, es cuando tienes que probar otras cosas y tienes que cambiar otras cosas. O sea, yo creo que son buenos jugadores, Dembélé y Rafinha. Perdona un Aunque es segundo, cierto que perdona un Dembélé segundo, empezó bien. es que me calientan. Dice, pues entonces, ¿para qué te gastaste 70 millones en este tío? Te gastaste 70 millones en Rafinha porque tú estabas con Dembélé a punto de tirarla a tomar por saco, pero hubo un giro de cabeza, una empelotada del entrenador Xavi Hernández con Dembélé porque iba a ser su hombre estrella, acabó aceptando las condiciones que le puso el Barça y te lo tuviste que jalar. Es que aquí tenemos que hablar de toda la dirección deportiva de todo lo que ha habido, y no es bueno ni malo, y yo soy el primero que a Mateu, gran faena, pero Mateu y Xavi ha habido momentos donde en esta pretemporada la planificación pues seguramente no acaba de ser buena. Es que tú no puedes tener 3 laterales izquierdos y no pasa nada. Claro. Y no... Por eso decía que poner un nombre cuando decimos culpables es muy difícil. O sea, al final, Xavi hubiera preferido otro perfil de extremo. Quizás sí, No, pero el contexto y es la que hoy situación te por lleva a tener ejemplo, esto. ya he escuchado, por ejemplo, a Joan Pallàs, compañero de La Vanguardia, lo he escuchado con Basté esta mañana, que ya también le quería pegar un palo a Mateu. Diciendo que, bueno, pero Mateu aquí la planificación deportiva. Bueno, Mateu y Xavi son los dos que planifican. Xavi es el que quiere un perfil como que sí, porque quería un perfil rollo Keita, de lo que lo había visto con Guardiola. Xavi es el que quiere Ousmane Dembélé sí o sí aquí, pero el Barça tenía cerrado a Rafinha y tienes que acabar trayendo a Rafinha, ¿no? Aquí al final es un juego de los dos, para que, un entendimiento entre los dos. Es un trabajo en equipo. Sí, sí. Sí, sí. Tienes estos problemas y por eso... de que has fallado en algunos puntos concretos y que estás, insisto, atado por la pasta que mueven lo que mueven. Yo creo que es incuestionable el buen trabajo del verano con lo que teníamos. Yo incluso no hubiera arriesgado tanto porque, claro, ya al final te lo juegas todo a una temporada que si no ganas nada, yo no sé esto financieramente cómo va a acabar. Yo creo que es incuestionable que Rafinha es buen jugador, que es un buen fichaje, un jugador con mucho talento, joven, físico, etcétera. Y además creo que es una muy buena pareja por Dembélé, porque son tan irregulares que al final tienes dos muy buenos jugadores de aprovechar sus buenos momentos de cada uno. Perdón. Yo no... Dale, perdón. Lo que quizás sí podrían explicar mejor es que dices que Ansu no está fino. Quizás Ansu no ha estado fino hasta hace unas semanas, pero ayer, Ansu es mucho mejor que Dembélé y Rafinha. En toma de decisiones, en entender el juego, en estadísticas de goles. Entonces, ¿el por qué solo está jugando estos 15-20 minutos? Porque hay peligro de que se rompan, es que no lo sabemos. Pero Ansu yo creo que sería titular indiscutible, o debería serlo. Entonces, si quieres jugar con dos extremos puros, entre Dembélé y Rafinha, tienes dos opciones muy buenas, pero no siempre están en un buen momento. Incluso en el partido son capaces de lo peor y lo mejor, ¿no? Yo creo que cuestionar la plantilla. Es cierto de que quizás Xavi quería a Bernardo para tener ese perfil de extremo que viene dentro, porque en el City incluso ha jugado de falso 9. Quizás sí, que buscaban este perfil y no lo han traído. El tema del lateral derecho es cierto, pero también las lesiones han condicionado. Personalizar, yo creo, como dice Luis, yo creo que hay que buscar soluciones. La plantilla, al menos para luchar la liga hasta el último día, la tenemos
y es sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tenemos. Y después ayer, Luis, cómo cambia el partido una entrada de un animal como Gavi, de la entrada de Ansu, que decía ahora Fran, ¿no? Le dieron un aire diferente y tuviste los mejores minutos seguramente del Barça ayer, que no fueron los grandes minutos, pero sí que, coño, pones un poquito de miedo y que pudiste empatar un partido que seguramente no lo merecías, pero que si te entra la de Ansu, aquella que después tiene, podías haber metido un 2-2 y la cosa hubiera sido diferente y hoy no habría este drama, aunque estaríamos rajando porque el equipo no jugó bien. Es que es curioso porque hay un dato que son los expected goals, que a veces en los reports, cuando pierdes, te refugias muchas veces en esto, ¿no? No, es que merecíamos ganar, que es la expectativa de goles en función de las ocasiones que has tenido y las condiciones en las que has finalizado. O sea, según es un dato objetivo de pura estadística, ayer el Barça tenía que haber metido 2,72 goles y el Madrid 1,42. O sea, imagínate el fútbol, ¿no? Entonces Xavi hoy te puede decir, no, es que merecimos ganar. Bueno, si tú miras solo las ocasiones, quizás sí, pues que el fútbol es mucho más que esto, ¿no? Entonces sí que es cierto que con la entrada de Gavi y de Ansu, el equipo coge otro aire. También porque el momento del partido es otro del de la primera parte, ¿no? O sea, también hacer un análisis solo fijándonos en, no, entra Gavi y el equipo va mejor. No, entra Gavi y va mejor porque también es el minuto que es, donde el rival ya te va ganando y ya no necesita llevar iniciativa, que el Madrid no lo necesita nunca, pero bueno, ya cuando va por delante pues ya te deja más espacio, tú empiezas a someterle un poco más, ¿no? Pero sí que es cierto que con Gavi y Ansu el equipo coge un aire más fresco, ¿no? A mí de lo que me preocupa de ayer también son los duelos. O sea, yo veo un equipo que en intensidad, y es difícil porque aquí ya vas a temas de actitud y todos quieren ganar, está claro, ¿eh? Pero sí que en los duelos el Barça perdió muchos duelos y el Madrid ganó muchos duelos. Y a veces un duelo de un balón dividido, de una acción, de una segunda jugada, y hablo de cosas que tienen poco a ver con el estilo, ¿eh? Si vamos allá, pues no hablo de precisión de pases no, hablo de situaciones estas, pero que esto te puede marcar, porque esto te puede dar una posesión más, esto te puede permitir un contraataque para el rival que sabes que te va a correr al espacio. Y ahí es donde quizá Ancelotti estuvo bien pues poniendo a Valverde por dentro, porque sabes que es un jugador que en los duelos y en este tipo de acciones es muy exitoso y puede ser que decisiones como estas al final también te condicionen en un partido. Me ha gustado. Me están preguntando, bueno, la gente, el chat está. Yo estoy súper agradecido porque al final es muy, muy interesante que gente que tiene conocimientos nos explique y nos dé luz. Y creo que está siendo muy interesante la charla de los dos. Hay algunas preguntas en el chat. Cristina dice: ¿y por qué ahora, pregunta Artiga mismo, por qué Pedri y Lewandowski no conectan como conectaban al inicio de temporada? Bueno, porque el juego es coral. O sea, no es culpa ni de Pedri ni de Lewandowski. Es que lo hablábamos antes, yo creo que hay una excesiva ansiedad en que el balón llegue fuera y no se mantenga dentro. Entonces, esto los aleja del juego, tanto a Pedri como a Lewandowski. Yo creo que contra el Inter intentaron con una posición más adelantada de Pedri que conectasen más. Pero ¿cuál fue el resultado para mí? Que nos partió el equipo. Yo creo que pues siendo este segundo interior más avanzado, si recordáis alguna jugada, en muchas transiciones Pedri llegaba súper tarde a su posición de interior. Entonces, no es un tema de una pareja, sino yo creo que es un tema de concepto del equipo, de que hay una excesiva ansiedad de que el balón llegue fuera. Y como sabemos que está Lewandowski, que lo remata casi todo, pues la pegamos al área, ¿vale? Y eso yo creo que lo hemos dicho al principio, que tenemos que recuperar este juego interior. Y no sé, al final Xavi, el staff es los que trabajan con el equipo y saben y tienen que buscar la manera para que el balón circule dentro y se encuentren también con balones interiores, no solo con centros, y es una de las causas, pero no solo Pedri, Gavi. Y respecto a los duelos, yo creo que es evidente que tanto en el partido con el Inter, con el Madrid, somos un equipo muy blando en los duelos. Y ya que decían que no iba a rajar de Eric, Eric tiene que mejorar muchísimo. O sea, el gol que nos mete Lautaro, ese duelo no se puede perder. No se puede perder. El duelo del penalti, tienes que ser mucho más, tener mucha más personalidad,
no sé cómo diría yo, para no hacer penalti y no tener que y no dejar que finalice. Es joven y lo va a hacer, los que lo conocemos sabemos que lo va a hacer, pero tiene que mejorar, porque contra, con todos respetos, el Cádiz le va a servir, pero contra partidos top, más dificultades, sobre todo cerca del área, ¿no? Tiene muy buena anticipación, Eric, pero en esos duelos, sobre todo a pie parado, no en velocidad, allí y lo pasa mal. Y no solo él, sino Pedri. Por eso Gavi tiene otras muchas virtudes, pero se le elogia ese carácter, esa agresividad que tiene, porque es de los pocos que cuesta que pierdan duelo, cuesta. Y puede ser también que haya un poquito un tema de coco, Luis, y que al equipo también le esté Sí, yo estoy afectando convencido. estos últimos días, que las cosas no vayan. Y no sé si la juventud o no, porque al final la juventud sale y demuestra lo que demuestra, ¿eh? Pero no sé si hay un punto de bloqueo en algunos momentos. Yo estoy convencido. O sea, convencido que también hay un punto emocional en eso. Al final el jugador está formado por diferentes estructuras, ¿no? Y una de ellas es todo lo relacionado con lo emocional, con lo psicológico, y seguro que afecta. O sea, porque tú al final cuando te meten el gol el Inter o cuando te mete el gol Madrid, tú ya empiezas a ver los fantasmas del pasado, ¿no? Y aquí es donde insisto en este tema del liderazgo, que el Barça de hace años, pues había jugadores dentro del campo, Puyol, que todos podemos identificar qué líderes ha tenido el Barça, ejemplares, pues Puyol, Xavi, ya desde el juego, porque también tú puedes liderar no solo con tu actitud, sino también con el juego, ¿no? Pues Xavi era un muy buen ejemplo, ¿no? Y me falta eso, o sea, que cuando te dan este golpe, que no te caigas al suelo, o sea, que seas capaz de seguir y de insistir o incluso de cambiar alguna cosa dentro del juego que te sirva para competir mejor, ¿no? Y yo creo que hay un punto, un componente emocional muy importante. Sí. Y también lees, ¿no? Y en Twitter y en mensajes, y yo no sé el chat cómo está, pero seguro No quieras saberlo, Joan. Claro, seguro que hay gente que también debe pensar, no, esto le están haciendo la cama. O es que los jugadores, cuando señalas, como Xavi puede parecer que haya señalado algún día, es que ahora ya los tiene de culo. Hostia, yo quiero pensar que no es eso. Pero sí que es cierto que tú como jugador entras en unas dinámicas que cuando va bien, todo fluye y te meten un gol y no pasa nada porque sabes que vas a meter 3. Y hay otros momentos que te meten medio gol o no te han metido el gol todavía, pero es como si ya lo hubieras encajado y todo lo ves gris y todo lo ves complicado y ves que no fluyes, que no tienes buen ritmo y claro que es una dinámica que hay que cambiar, pero que también requiere que tengas algunos días buenos contra rivales buenos para poder invertir esta dinámica. A ver, espérate que dice aquí. Es que lo difícil, Gerard, A ver, lo un momento. Los partidos contra el Inter y contra el Madrid se ha visto que no nos da, y contra el Celta el otro día casi nos cascan. Yo creo que hay que revolucionar el 11 y la forma de afrontar ciertos partidos, dice. Perdona. Deyas, Frank. No, decía que, sobre lo que decía Luis, que nuestro trabajo como entrenadores, lo de ganar un partido en la pizarra y en el vídeo, no es lo difícil. O sea, normalmente lo difícil sí que es prever lo que el equipo rival hará, o sea, prever lo que el otro entrenador está preparando para ti, que no es lo que estás viendo, seguramente será diferente, pero tú ya lo tienes que pensar. Pero lo difícil es la gestión emocional de los jugadores, la gestión mental de los jugadores. Y cuando el equipo gana, pues es fácil. No con todos, porque esos jugadores que no están jugando también hay que convencerles de que no se desenganchen del equipo, pero cuando el equipo no gana, además, y lo sé, con unas expectativas muy grandes para esta temporada, porque estaban súper ilusionados en la Liga y en la Champions, en todas las competiciones, y estás en el mes de octubre y estás fuera de la Champions, ¿no? Y eso mentalmente es difícil. Si a esto le juntamos a que tienes tus 4 capitanes, que son los jugadores más señalados, que yo sinceramente de algunos no lo entiendo, porque que señalen a Jordi Alba cuando no ha jugado prácticamente nada, ¿no? Es un poco... Bueno, pero Gerard, que ha jugado pero lo de Jordi Alba es como ya un poco de los últimos años y ahora ya entra pues el de esto y que yo creo que también... Ya, pero no
no es, Sí, sí. no es un No es un argumento a jugador lo mejor para ti. importante, Ya, te entiendo. ¿vale? Pero Pero sí pero iba a esto, iba a que la gestión de esto en el vestuario es muy difícil. Porque tienes a tus pesos pesados. Luis reclama un líder, pero resulta que los líderes son jugadores que no son importantes en el equipo. Y un líder, Recording in si no es progress. importante en el equipo, deja de ser líder. O sea, no, al final, el futbolista, nosotros lo haríamos igual, lo hemos hecho igual. Cuando no eres importante, piensas por ti. ¿Vale? Y la gestión, me imagino que la gestión en el vestuario, esto debe ser muy difícil. Muy difícil. sí, es difícil, pero se tiene que revertir como sea y tienes, por suerte, 2 partidos esta semana para poder dar una vuelta, para poder dar descanso. A algunos futbolistas e intentar retocar algunas cosas. A mí lo único que me chirría un poco es cuando, y lo he puesto antes, cuando ayer Albets le pregunta de que a lo mejor hay jugadores, ¿no?, de que no entiende lo que les está pidiendo, que si él está acusando a los jugadores. Xavi dijo, no, yo no acuso a los jugadores, yo soy el máximo responsable, pero sí que estoy una mica mal que deia el Lluís abans, que sí que da la sensación de que hay futbolistas que no se están enterando de qué va la película. Y no sabemos si es que el jugador no se entera de qué va la película o es el entrenador el que no sabe expresar cómo quiere que juegue su equipo, que ahí los problemas pueden ser un poco más complicados. Pero eso no lo podemos valorar porque no lo sabemos. Efectivamente. O sea, no sabemos cómo entrenan, no sabemos qué les explica Xavi. No, o sea, yo como entrenador ponerme a valorar eso no lo haré. O sea, nosotros podemos valorar lo que vemos y lo que vemos es el domingo y el partido. Y ahí también hacer suposiciones o no, es que esto es culpa de Xavi que no lo sabe explicar. No, o sea, no, ni de coña. O sea, al final es que quizá el jugador es que no lo entiende o el jugador sí que lo entiende y en el momento del partido no es capaz de aplicarlo, ¿no? Entonces, o sea, poner a valorar eso no podemos hacerlo. Estem d'acord. No, y luego, Gerard, hasta el parón de las elecciones no entendían, ¿no? Es que es esto. Y ahora no. Ahora no lo entienden. Ahora se explica mal Xavi. Antes se explicaba bien. O sea, yo creo que no calla un poco Teo. Que hay que lo que decimos al principio, ¿no? Hacer un reset y también cosas sencillas. Si empezamos a complicar ahora a los jugadores mentalmente, yo creo que no están para esto. Y al final tenemos una plantilla que contra muchos equipos, solo con la calidad de los jugadores, los tenemos que sacar y las victorias nos darán confianza para hacer más cosas. Pero hay que hacer un trabajo mental, sin duda, ahora mismo. Los íbamos a hacer un pinball o los íbamos a hacer un algo, ens portem a fer algo, Artiga. Truquem a algun lloc que algú els munti unes jornades. Pues yo es lo que decíamos antes, no estamos en entrenamientos, pero quizás no hablarles de fútbol 2 días les iría bien. Seguro. Es que a veces, mira, yo el otro día, cuando vi que en principio habían dado fiesta después del Inter y al final entrenaron, ¿no? Pues porque, bueno, el resultado no fue bueno y para preparar el clásico. Y yo pensé, mala señal. O sea, al final, si tú tienes un plan y tú has pensado que lo mejor es dar fiesta ese día, tienes que respetarlo. No recojas cable. Claro, es mi opinión como entrenador, porque si no, al final lo que puedes generar es otro problema, que es que los jugadores se cabreen. Hostias, que me dijiste que tenía fiesta. Pero también, pero la gente de fuera dice, mira Xavi, hola els seus collons, que han palmat o que no han guanyat el partit i els ha fotut entrenar. Cuando a lo mejor esos jugadores, que se deben evidentemente al Delló, ya tenían programado que el jueves se iban a ir con sus mujeres a hacer una paella no sé dónde o se iban a ir de excursión. Y entonces puede chocar aquí. Sé que es muy difícil y sobre todo para la gente que no está en el día a día de un equipo profesional de este tipo, entenderlo, y que todos desde fuera, desde una perspectiva fuera del fútbol, digan, no, que entrenen, que curren, que para eso cobran y han perdido o han empatado y que entrenen. Pero cuando hablamos de temas más emocionales y de confianzas y de dinámicas, hay que hilar muy primo en matices de estos, ¿no? Al final, igual el jugador necesita ese día de fiesta o 3 días de fiesta. Es que lo mejor que podría pasar, ya yo creo que es que empezara el Mundial mañana. O sea, que los jugadores se fueran a jugar el Mundial un mes y todos desconectados.
y volvernos a enchufar otra vez después de un mes, ¿no? Però això no passarà, no, Cortés? Això no passarà, no? Perquè ve el Villarreal, ve l'Athletic Club, ve el Bayern de Múnich y acabas en Mestalla, Joan? Vull dir, que vienen 4 partidos para tirarse, ¿no? Para tirarse a algún sitio. A la piscina. No. Es terrible. Que vaya mesecito de octubre. Sí. Vaya mes de octubre. No. Es terrible. Lo que nos viene es terrible. Nada más de pensarlo ya. De todas formas, ahora que hablamos del Mundial, ayer miraba el partido y con el resultado y tal, y dice, mira, es que estas ligas, no solo la de la Liga Española, serán unos equipos y unas ligas hasta el Mundial, y después del Mundial no tendrá nada que ver, y estoy convencidísimo. Y vemos jugadores que ahora son aviones, y después del Mundial les va a costar muchísimo otra vez recuperar el nivel, y al revés, jugadores que ahora quizás no están en su mejor nivel después del Mundial, o sea, que lo que hay que hacer es intentar llegar a estos partidos difíciles que tenemos, no desengancharte del Madrid, estar allí, o por delante, o empatados, o a 3 puntos máximo, porque después del Mundial yo creo que para bien o para mal, pero las cosas van a ser diferentes. La papeleta no es fácil, y Gerard decías lo de, no, ahora viene un partido para dar descanso, Bueno, claro, ¿qué pasa? Das descanso de rotaciones y no ganas, y bueno, entonces ya se hunde del todo el barco, ¿eh? O sea, ahora es un momento que es complicado gestionar estos próximos partidos. No es fácil. Frank, Luis, gracias por este ratito, gracias por vuestra sabiduría y por poner un poco de llum a la Fuscó, que diría el gran Carles Porta a Crims. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un abrazo. Sara, buen día.